Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montoner. Bueno, ahora queremos abordar el tema de la seguridad ciudadana y el desborde de la ola criminal. El gobierno, el ejecutivo, ha decretado el estado de emergencia primero en 12 distritos, en San Juan del Lurigancho y 11 distritos más. Y el día de hoy se han incorporado dos distritos más, Santa Rosa. Lo cierto es que la ola criminal ha desbordado todas las instituciones que organizan el Estado de Derecho, ha desbordado la acción de la Policía Nacional del Perú, la acción del Ministerio Público, la acción del Poder Judicial y en general la ola criminal en Lima y en las principales ciudades del país está generando la sensación de que no hay autoridad, no hay Estado de Derecho, no hay instituciones, de que hay un orden delictivo, un orden que ha organizado el crimen organizado. Digamos, se cobran cupos a las bodegas, se cobran cupos a los transportistas, hay un sistema de control de la prostitución, en fin, todo. El paro de los transportistas que hemos visto en Lima lo único que hace es sensibilizar a la sociedad sobre este problema. Digamos, poner sobre la escena, poner en la mesa un problema que todos contemplamos y padecemos diariamente. Y quizá por eso el gobierno se ha visto obligado o ha tenido que asumir esta medida del estado de emergencia. Y esta medida lo que convierte, lo que genera es un nuevo actor en la solución de este problema, las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es el papel de una institución tutelar del país? Antes de dar el paso a nuestro invitado, solo nos gustaría señalar que las Fuerzas Armadas nos salvaron de la violencia insurreccional que se desató luego de Pedro Castillo. Si el día de hoy no estamos en un proceso constituyente, es porque las Fuerzas Armadas defendieron el Estado de Derecho. Hubo 60 lamentables muertes de peruanos, pero sin embargo, las principales oficiales, una centena, decenas de oficiales están judicializados, como si no hubiésemos aprendido la experiencia del terrorismo en los años 80. Y ahora las Fuerzas Armadas, nuestros militares, tienen que salir a resolver lo que los civiles y las instituciones y la policía no lo podemos hacer. Bueno, algo vamos a tener que hacer con respecto al respaldo de nuestras Fuerzas Armadas. Para hablar de estos temas, el día de hoy hemos convocado al coronel en retiro Juan Carlos Liendo. Él es un experto en temas de seguridad, un observador permanente de estos problemas. Ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, señor Liendo. Gracias por el Don diálogo. Andrés, buenas tardes, a tu disposición. Un gusto siempre. Bueno, una primera impresión sobre esta decisión de agencia, las Fuerzas Armadas en el tema de la seguridad ciudadana. Bueno, lo primero y lo inmediato, Víctor Andrés, es reconocer que nuevamente otro estado de emergencia más. Son como 7 estados de emergencia en diferentes zonas del país, en diferentes tiempos, y que todos terminan en nada, más de lo mismo. Y aquí la primera apreciación. Hay una absoluta carencia de conocimiento con la mayoría de los políticos del problema que estamos viviendo, del proceso de violencia que estamos viviendo, y lo describo rápidamente. Lo que tenemos aquí es un problema de crimen transnacional organizado, moderno, un fenómeno moderno que se proyecta sobre todo América Latina y que es visto con anteojos de hace 30, 40 años. Aquí no estamos enfrentando un problema de la banda del Choclito, de policías y ladrones. No es un tema de extorsiones o de trata de personas y todos los males que vemos el día a día. No, es el crimen transnacional organizado. ¿Y qué hace el crimen transnacional organizado? Sobre una economía ilegal, una economía informal que no tributa al Estado, que no es controlada por la autoridad de gobierno, ejerce un poder de orden y usufructo de la actividad criminal que tiene como objetivo copar el sistema político, infiltrar el poder judicial, las fuerzas policiales, las fuerzas armadas, para facilitar negocios ilícitos transnacionales. El crimen transnacional no es el crimen de una banda criminal,
No, es el crimen de una fuerza transnacional que tiene negocios, lavado de activos, influencia política, incluso al servicio de gobiernos que están en conflictos globales. Porque cuando hay guerras, se produce una economía de guerra y las economías ilegales son fuente de recursos para potencias en conflicto incluso. A ver, digamos, lo cierto es que esto no es un desborde criminal común de los que hubo Clásico. en épocas anteriores, en décadas anteriores. Esto, como usted señala, es un desborde criminal vinculado a bandas criminales internacionales. Lo cierto es que buscan establecer corredores del delito para conectar zonas de producción de droga con puertos. Generalmente esa es la estrategia en Colombia, en Ecuador, en Perú, México. México, ¿no? Digamos, esa es la estrategia. Pero al hacerlo, derrumban el Estado de Derecho, debilitan el Estado, son una amenaza directa a la democracia, es decir, no es exagerado decir que se convierte en una amenaza de la seguridad nacional. No es nada exagerado y tú lo has descrito muy bien, Víctor Andrés. O sea, necesitan el control de acceso a puertos para trasladar mercancía ilegal, llámese droga o llámese oro. O sea, puertos, aeropuertos, cruces de frontera, el sistema fluvial, pasos encubiertos a través de la frontera, tenemos fronteras abiertas. Y esto solo se puede hacer con la debilidad del Estado, con la complicidad del Estado, con la corrupción del Estado y de agentes estatales. ¿No? Ujú, Y con este sistema, para que funcione, además tienen que captar capacidades locales de profesionales, abogados, de contadores, también periodistas, policías, militares, porque es toda una dinámica de caos. Es el caos que paga muy bien, ¿ah? Paga dinero, ¿ah? Contrata a los licenciados de las fuerzas especiales de las Fuerzas Armadas, alquila armas a las fuerzas del orden, ¿no? ujú. Obtiene armamento de polvorines, granadas de guerra, porque todo es un caos. Señor Y tú lo Liendo, has descrito, este es un problema no ni siquiera de orden interno. El orden interno ha sido rebasado. Es un problema hoy de seguridad nacional. Por eso es la lógica de las Fuerzas Armadas. El de gobierno acuerdo. lo Ah, intuye pero, ligeramente. digamos, este, lo que se puede afirmar sin lugar a dudas es que detrás de este desborde criminal está el narcotráfico. Pero también se puede afirmar que de alguna manera los gobiernos del eje bolivariano que, digamos, son tolerantes con el desarrollo del narcotráfico, con las zonas de producción de narcotráfico, de alguna manera encuentran en este desborde de la ola criminal una herramienta para seguir erosionando los sistemas democráticos y seguir desarrollando su estrategia de poder. ¿O es una sobrereacción, una sobreexageración ideológica? ¿Cree usted una afirmación de este tipo? No, no, definitivamente no. Y es un hecho concreto. Mira, economías como los países de Venezuela, donde está el cártel de los soles, economías como Cuba, como Nicaragua, como Bolivia, son economías fracasadas. En todas estas economías, el Estado ha dilipendiado los fondos públicos y no tienen ninguna base agrícola, comercial, no tienen credibilidad económica y sobreviven con economías ilegales. Venezuela es el principal país de la región a través del cual sale oro ilegal y sale narcotráfico. Su dirección política está comprometida con la influencia del gobierno cubano, con el apoyo de Nicaragua y con nexos en Bolivia, que también hay una catástrofe en Bolivia, un proceso de fraccionamiento y casi una guerra civil entre dos bandos de grupos socialistas en Bolivia. Entonces, no, no es exagerado. Las economías ilegales, ¿no?, son el sustento de regímenes dictatoriales, socialistas, marxistas en la región, al servicio de potencias globales extremisféricas. Ahora, señor Liendo, entrando ya al terreno concreto, digamos, siempre es necesario poner un marco conceptual, porque digamos, tener una visión deductiva del Correcto. problema, en este caso, ¿no? Ahora, pero ya entrando al escenario concreto, ¿cuál es el papel de las Fuerzas Armadas
en estos 14 distritos en estado de emergencia. Es obvio que ellos no van a entrar a los nidos y a los centros del crimen organizado internacional, que posiblemente la policía los tiene identificados, pero con el estado de emergencia tienen muchas más herramientas legales para proceder. ¿Cuál es el papel de la Fuerza Armada al entrar en este estado de emergencia? Bien, para entender el papel de la Fuerza Armada, digamos, criticamos en términos, digamos, con la mejor intención posible, la medida actual. Tienes tú soldados uniformados que acompañan a policías, soldados con armas de guerra y equipo de guerra que acompañan a policías. Eh, los políticos y el gobierno erróneamente creen que eso es un efecto disuasorio. Eso no es ningún efecto disuasivo. ¿Por qué? Porque ahí viene el marco teórico que tú mencionas. A ver, las Fuerzas Armadas no reemplazan a la policía, no reemplazan a jueces y a fiscales, no reemplazan al serenazgo ni a los bomberos. No, las Fuerzas Armadas no están para eso. Las Fuerzas Armadas actúan en el interior del territorio cuando el gobierno ha perdido la capacidad de hacer valer el ejercicio de la Constitución y las leyes. Las Fuerzas Armadas actúan cuando la policía es rebasada y ya no puede asegurar el cumplimiento de la ley y del orden. Eso se llama que el orden interno ha sido rebasado. Pero, En consecuencia, sí, señor Liendo, imaginémonos San Juan del Urigancho. sí, Digamos, hay un sistema de extorsión y cobro de cupos a los transportistas, a los mototaxistas, que, que no tiene nada que envidiar a cualquier zona de Jalisco, donde controla el cartel de Jalisco en México. Pero, digamos, ¿qué van a hacer las Fuerzas Armadas? ¿Qué va a hacer la policía? Y me imagino que debe haber una nueva lógica de fiscales y el Poder Judicial. a ver, así como están y las medidas que se han dado son insuficientes. El punto es qué debe hacer, qué se debería hacer cuando funciona este estado de excepción y de emergencia, porque es un descontrol total, tú lo has señalado. Se apertura el régimen de excepción. Eso no quiere decir que desaparece el Estado de Derecho. El Estado de Derecho sí existe, pero de acuerdo a la Constitución, al ser excepción y entregarle el control a las Fuerzas Armadas, no existe Fuerzas Armadas en apoyo a la policía. Ese es un concepto único en el Perú. No existe en ningún lugar del planeta Tierra. No se pueden mezclar dos fuerzas diferentes. Cuando se declara el estado de emergencia, la doctrina, la historia, la lógica, el sentido común, nos dice que es un territorio administrado por la fuerza militar. Equivale a la ley marcial en los Estados Unidos. Equivale a las leyes de excepción que se dan en Europa. Por ejemplo, cuando hay huelga de aeropuertos, el control lo toma la Fuerza Aérea, digamos, con todos sus recursos. Y se impone el fuero militar. ¿Qué sucede en San Juan del Urigancho? ¿Qué sucedería? Y es lo que está sucediendo en El Salvador. También en un periodo en Argentina, en Rosario, con Milei, y también en Ecuador, en ciertos sectores, aunque con una distorsión. Aquí se necesitan capturas masivas, nuevas cárceles, juicios sumarios. Mira ese escenario, ¿ah? Juicios sumarios y capturas masivas, porque el crimen se ha desbordado. Y hablamos de San Juan del Urigancho y hablamos de todo el país. ¿Ah? Entonces, esas capturas masivas que las realiza la policía, la cobertura de seguridad, la logística, la clasificación, la diferenciación de los capturados lo permiten las Fuerzas Armadas. En concreto, son técnicas de prisioneros de guerra. Eso es lo que está pasando en El Salvador, es lo que está pasando en Ecuador. ¿Y esto para qué? Para permitir que la justicia pueda cumplir su función. Pero, Entonces se digamos, aperturan jueces sin rostro, digamos, claro, y juicios sumarios, de manera temporal, en un espacio geográfico específico, con objetivos específicos, pero control de las calles, eso es en seguridad el de los escenario, digamos, transportistas, lo que usted nos está contando ahí es lo que sucede en Ecuador, lo que Salvador. en El Salvador, básicamente, ¿no? Pero eso no es parte del decreto de emergencia, de la Ahora no, suspensión de la, no, no, no. El ¿no? decreto de emergencia es solo que salga La la Fuerza Fuerza Armada, Armada con ¿no? su fusil y ¿qué va a hacer? Bueno, Eh, digamos, no hay una concepción ahí más allá de la intervención de la Fuerza Armada. Lo que se está entendiendo
es que la Fuerza Armada va a tomar el control de los territorios y la policía va a entrar Ya. Eso sería lo lógico. a la Ya, guarida de los claro. delincuentes. Pero eso sería lo lógico. Eso es lo que pasa en El Salvador, porque la Fuerza Armada no persigue a los delincuentes. La seguridad de las cárceles administra los detenidos, ¿no? Pero, ¿qué sucede aquí? Que eso para hacerse y que tenga efectividad tiene que ser ejercido bajo el fuero militar, porque si no después van a ser enjuiciados con las leyes porque no es una situación normal. Mira, aquí se declara estado de emergencia. Es un régimen de excepción donde no se puede cumplir la ley. Pasa el estado de emergencia y aplican sobre los militares la ley que no se pudo cumplir cuando entraron. O sea, es ilógico, no funciona. Ahora, tiene que haber un responsable político, un responsable militar, objetivos claros. ¿60 días para qué? Digo, voy a apoyar 60 días ¿para qué? Para que se mantenga el orden público, se siga rebasado. Voy a apoyar 60 días para que la policía restablezca el orden público. Eso es anticonstitucional. La policía no puede restablecer lo que es ya rebasada. Y la misión constitucional de la policía es orden público, orden interno. Las Lo Fuerzas cierto es Armadas que, es restablecerlo. lo cierto es que de las cosas que usted está señalando, que pueden, digamos, o las tesis que usted está planteando, que pueden ser, que con las que uno puede discrepar, ¿no es cierto? Lo que queda en evidencia es que el gobierno no tiene un plan, no tiene objetivos claros, no hay una visión detrás de esta declaratoria de estado de emergencia, más allá de la reacción desesperada de recurrir a la Fuerza Armada para frente al desborde del crimen internacional, ¿no? Definitivamente. Y la ley, la constitución, las leyes, la experiencia dice lo que hay que hacer. A ver, mira, las Fuerzas Armadas se emplean a partir de la decisión del Consejo de Seguridad Nacional. ¿Por qué? Porque en el Consejo de Seguridad Nacional, donde se autoriza que las Fuerzas Armadas puedan participar, ahí se aprueba la estrategia, los planes, los recursos, el responsable, el tiempo, el marco legal, ¿no? Con la firma de todos los políticos que deben dirigir esta acción del Estado. No es darle un cheque en blanco a la Fuerza Armada, ni decir, abre la puerta del cuartel y mañana sal. Pero No, ahí se dan lo normas, cierto, leyes directivas. lo cierto es que este estado de emergencia no tiene nada que ver con la creación de comandos cívicos militares que hubo durante el terrorismo Los en los 90 años del 80. terrorismo, exacto. Claro. Que- Ahora, usted, y a propósito, le menciono esta precisión porque sí empezaba a hablar de terrorismo urbano, ¿no? Eh, eh, Eso sí, evidentemente, parece ser un exceso. a ver, en ¿Cuáles principio son? es un eufemismo, porque si hablamos de terrorismo urbano, también hablamos de terrorismo rural, hablamos de terrorismo marítimo, hablamos de terrorismo submarino, o sea, es un eufemismo. Terrorismo es terrorismo, y la ley lo dice. Tenemos ley antiterrorista. Puede mejorar con la ley del terrorismo agravado, que también hubo, ¿no? Entonces, em, em, hablar sobre terrorismo no es suficiente porque el problema no es la acción de la violencia, el problema es el copamiento. Claro, es parte del problema, pero el problema principal es el copamiento de la institucionalidad política, de la institucionalidad de la justicia por el crimen transnacional organizado. Es la neutralización del Ujú. sistema democrático por el crimen transnacional organizado. Ese es el problema madre. Así Las es. extorsiones, asesinatos, secuestros, gota a gota, son como las hojas de un árbol de hierba mala, pero la raíz es el copamiento de la institucionalidad política y democrática, y mira dónde vamos yendo, ¿ah? Por el crimen organizado, que incluye las elecciones, Víctor Andrés. Este fragmento de las elecciones es más leña seca al caos que se viene. O sea, digamos, si hay un desborde del crimen organizado internacional en principales ciudades, si se erosiona el Estado de Derecho, si sus instituciones principales son neutralizadas, es evidente pues que quienes van a empezar a controlar la vida de la sociedad, la política,
el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal, el contrabando, la trata de blancas. Y bueno, es la disolución de un país, es la creación de un Estado fallido, ¿no? Por, tomado por el crimen. claro, tomado por el crimen, por más que la macroeconomía por momentos tenga cifras envidiables. Mira, el caso de México, que es un Estado federal de Estados Unidos de México, es un país fragmentado, donde el cumplimiento de la ley, donde la seguridad la otorgan en muchos espacios los cárteles del narcotráfico. El narcotráfico coloca autoridades políticas. Estamos camino a ese proceso. O De sea, acuerdo. mira, lo que ha ocasionado aquí con la permisividad y el carácter de los políticos que tenemos es que la honestidad y la decencia en el ejercicio de la función pública, ¿no? Es un mito urbano. Ujú. De Ya acuerdo. no es, ya no Ahora, funciona. de acuerdo a su concepción, este, ¿qué recomendaría usted? Usted me parece haber entendido eh, un sistema de juzgamientos especiales, incluso está proponiendo usted el fuero militar para juzgar. Digamos, eso es muy chocante digamos, incluso para los propios partidos del Congreso, peor aún para el progresismo que va a invocar este, el pacto de San José y todo eso. Pero más allá de cualquier discrepancia, ¿cuáles serían sus recomendaciones como tema final, señor Liendo? Bien, perfecto. Esto tiene que arreglarse, definitivamente, ¿no? Y tenemos experiencias cercanas en la región. A ver, aquí la situación amerita un marco legal especial y es específico para estas circunstancias. Bueno, no somos un país de salvajes, tenemos que actuar bajo el Estado de Derecho. En Estados Unidos se hizo el Acta Patriótica, ¿no? Que Exacto. permitió la formación de una nueva institución, Homeland Security, con atribuciones especiales a jueces especiales, digamos, y una participación de las diferentes fuerzas de la ley sobre el territorio norteamericano. Acta Patriótica, Homeland Security. Bueno, aquí, primero, se necesita un marco legal específico para formar una nueva organización con un nuevo liderazgo, tipo Comando Operacional del Frente Interno, como fue en el terrorismo, pero esta vez enfocado en el crimen transnacional organizado, con atribuciones, recursos, equipamiento y personal especializado, que permita lo siguiente, que autorice capturas y detenciones masivas, porque es imposible detener estos temas de violencia con las leyes que tenemos y una visión del crimen de hace años. Y capturas masivas, ¿por qué? Porque le quitas las herramientas de acción al crimen organizado. Capturas masivas con juicios sumarios y penas más graves. Construcción de nuevas cárceles, trabajos forzados, situaciones carcelarias extremas como en alturas o en zonas desérticas. Sacar las cárceles de la ciudad. O sea, es indispensable. Eso va por ahí, ¿eh? Pena para funcionarios corruptos. ¿Sí? Pena para funcionarios corruptos. Y todo esto con una nueva organización operacional, pero con una conducción política que dependa directamente del presidente y de políticos, para que pueda ser auditada y supervisada. Y con De acuerdo. una acción paralela a nivel relaciones exteriores para neutralizar todas las críticas que va a haber en un mundo progresista, en un mundo woke, contra estas acciones que se necesitan. Este es el primer marco. Y a partir de ahí, fortalecer la institucionalidad política y la institucionalidad democrática. De O sea, acuerdo. todo esto en un solo plan, ¿no? Y con la participación, obviamente, de Fuerzas Armadas, policía y todo ello, ¿no? De acuerdo, señor Liendo. Infinitamente agradecido por estas reflexiones, por esta propuesta que puede causar mucho debate, se puede discrepar, pero es hora de debatir estos temas. No podemos eludir estos temas porque de lo contrario avanzamos a un Estado, una sociedad fallida, controlada por el crimen internacional. Le agradezco infinitamente. No, muchas gracias, Víctor Andrés. Y aquí no podemos dejar que pasen 60 días y el crimen, los soldados regresen a su cuartel y el crimen sigue empoderado, financie campañas políticas, financie campañas mediáticas, se generen cortinas de humo para continuar debilitando al Estado peruano. Aquí el desafío es
queremos seguir viviendo como peruanos, tenemos que tener un Estado con institucionalidad política que respete la Constitución, con institucionalidad judicial y con fuerzas armadas, fuerzas del orden efectivas. De Y acuerdo. totalmente de acuerdo contigo, Víctor Andrés. Muchas De gracias. acuerdo, señor Liendo. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.